Soy Daniel Jadwe, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a esta nueva edición de Ventana a Palestina. Marhaba. Las Naciones Unidas reconocen cerca de 6 millones de refugiados palestinos que habitan en más de 60 campamentos ubicados principalmente en territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel y en países colindantes en Oriente Medio. Justo el día en que las autoridades de Israel estaban siendo llevadas a la Corte Internacional de Justicia, cuando la Corte Internacional de Justicia, en una medida absolutamente insuficiente, exigía a las autoridades israelíes que detuvieran toda acción que pudiera significar un genocidio, el ente sionista acusó a personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de haber participado sin prueba alguna en la operación Diluvio del Aqsa. Desde ese entonces, Estados Unidos, Alemania y otros países cómplices del genocidio israelí en contra del pueblo palestino decidieron cortar los fondos que dan en ayuda de esta agencia y privar de los palestinos de la ayuda humanitaria. Una vez más, Occidente demostraba su total complicidad con el genocidio, pero además su doble rasero, su doble moral y su hipocresía al tratar temas tan relevantes y permitir a Israel seguir ocupando el hambre como una arma de destrucción masiva. Profundicemos, analicemos, comprendamos más lo que sucede hoy en territorios ocupados a través del siguiente video. La mayoría de los palestinos viven en campamentos de refugiados desde la Nakba en 1948 y debido a que la ACNUR, la agencia oficial para los refugiados de Naciones Unidas, no podía dar abasto a la cantidad de refugiados generados por la Nakba, creó a la UNRWA, la Agencia Especial de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Lo que hemos visto es que en estos 60 años los casi 60 campamentos de refugiados han sido permanentemente hostigados, han sido permanentemente atacados. En numerosas oportunidades Israel entra de día y de noche
para perseguir a los jóvenes y las jóvenes palestinos que participan de la resistencia. Esto ha sido con la mirada cómplice de todo Occidente y se han convertido hoy día en verdaderos guetos para el exterminio del pueblo palestino. Veamos y conozcamos más a través del siguiente video que preparó nuestra corresponsal en Gaza, Judá Hegazi, acerca de esta situación. Antes del comienzo de esta guerra israelí a la Franja de Gaza, la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, había registrado 8 campos de refugiados en el enclave costero. Sin embargo, en este momento podemos decir que Gaza es un enorme campamento para refugiados. La gran destrucción israelí, que ha superado más del 70% de las estructuras y viviendas de la franja, ha obligado a que los ciudadanos gazatíes instalen tiendas de campaña en cualquier lugar para poder refugiarse de los bombardeos, creando pequeños campamentos en calles y terrenos vacíos. Esto, acompañado además en los campamentos que ha creado la UNRWA en las zonas donde el ejército israelí alegaba que eran seguras para refugiar a los gazatíes que habían evacuado del norte de la franja. Sin embargo, vivir en semejantes lugares es considerado algo infrahumano. Nosotros hemos salido de nuestra casa desde el primer día de la guerra, de la gobernación de Han Yunis, y ya llevamos más de 4 meses fuera de nuestro hogar. En el primer día perdimos a mi padre, que era conductor de ambulancia y trasladaba a los heridos, pero murió en el primer día de la guerra por los bombardeos israelíes. Ahora vivimos en sufrimiento desde el primer día. No hay luz ni agua, tenemos dificultad incluso para encontrar un baño. Los precios también son muy altos, llevamos más de 3 meses sin probar la carne. Las demás cosas no se encuentran y si se encuentran los precios son muy altos. Ahora vivimos en una tienda de campaña que no nos cubre del frío. Por más que nos tapamos, no conseguimos entrar en calor. Según reportes emitidos por la UNRWA, más de 1,9 millones de gazatíes se encuentran evacuados en los campamentos y colegios de la UNRWA. Los residentes han asegurado que no encuentran ni las necesidades más básicas para poder vivir. Se alimentan a base de comida enlatada de las pocas ayudas humanitarias que pueden conseguir. Enfrentan muchas dificultades para poder conseguir agua, además de la expansión de enfermedades contagiosas por falta de higiene y aglomeración de personas en un mismo lugar. En conclusión, unas condiciones de vida mucho más que difíciles, sobre todo para los menores y las mujeres, que son los más perjudicados. Vivimos más de 13 personas en una tienda de campaña. Mi hija lleva más de 3 semanas mala con hepatitis por la falta de higiene. Al principio estábamos en los colegios y solo había 3 baños para más de 10.000 personas y mi hija se enfermó. He ido a más de 4 hospitales y no encuentro medicinas para ella. No tenemos nada. Cuando salimos de nuestra casa solo salimos con la ropa que llevábamos puesta. Nos obligaron a salir sin nada y por eso intentamos ayudarnos unos a otros. A pesar de que miles de gazatíes han dejado sus hogares para evacuar a zonas que querían ser seguras acorde a las declaraciones israelíes, han podido comprobar que no hay ningún lugar seguro en la Franja de Gaza y que todo es objetivo de bombardeos. Incluso los campos de refugiados instalados por la UNRWA han sido bombardeados. Por ende, lo único que piden los gazatíes en este momento es el fin de la guerra y la retirada de las tropas israelíes de Gaza para poder volver a sus viviendas y vivir sin el miedo de ser bombardeados en cualquier momento. Nosotros lo único que pedimos es volver a nuestras viviendas. No queremos nada, ni ayudas, ni nada. Lo único que queremos es volver. Los niños viven atemorizados del sonido de los bombardeos. Mi nieto todas las noches se levanta gritando y llorando por los sonidos que escucha. ¿Qué culpa tienen estos niños de vivir en este constante miedo y bombardeos? Hemos evacuado muchas veces, de un lugar a otro. No hemos descansado ni un solo día. Al final vinimos para Rafah creyendo que era un lugar seguro y han empezado a bombardear esta zona de campamentos. Ya no sabemos a dónde ir. El régimen israelí también está aplicando castigos colectivos a los gazatíes al impedir la entrada de la ayuda humanitaria al enclave costero. Por otra parte, la polémica decisión de varios países occidentales de parar la financiación a la UNRWA ha agravado aún más la situación de los gazatíes. Desde el comienzo de la guerra israelí, toda la Franja de Gaza se ha convertido en un inmenso campo de refugiados, en donde cientos de miles de personas han saturado sus infraestructuras y se encuentran en una situación desesperada, sin agua, ni alimento, ni alojamiento. Lo más frustrante para ellos es no saber cuánto tiempo más permanecerán en esta situación y qué es lo que les espera. Judá Hegazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. El drama de los refugiados palestinos lleva 75 años y muchos de ellos han sido desplazados en más de una oportunidad
primero en la Nakba en 1948, luego en la Guerra del 67 y después en sucesivos ataques en esta política de exterminio físico y político que Israel ha impuesto sobre el pueblo palestino para quedarse con toda la tierra y sin ningún palestino. Los invito a ir a una pausa porque en el siguiente bloque estaremos con una visita, con una entrevista tremendamente importante. Permanezcamos atentos. Muy bien, ya estamos de regreso y les quiero invitar a sostener una interesante conversación con Mayed Dibsi. Es abogado y periodista palestino, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina de George Habash y nació en un campamento de refugiados en Jericó. Muy bienvenido, Mayed, gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que la UNRWA nació para dar una asistencia temporal, ¿no?, a los refugiados palestinos después de 1948, después de la Nakba. Sin embargo, la política de exterminio israelí alargó esta situación y hoy día sigue vigente su función debido a la continuidad del problema y a la ampliación de la ocupación. ¿Cuál es la situación actual de los campamentos de refugiados? ¿Cuántos palestinos aproximadamente viven en ellos? Y cómo están asumiendo lo que hoy día sucede en Gaza. En primer lugar, gracias por la invitación. Realmente me has planteado tres preguntas en una. Primero, ¿cuál es la situación de los campos de refugiados, el tema de la UNRWA? Y la tercera, ¿cuál es la situación actual a raíz de lo del exterminio en Gaza? Los palestinos fueron desterrados de su tierra en 1948, como acaba de decir. Más de 900.000 que han sido confinados a vivir y condenados a vivir en los cuatro confines de la tierra, sobre todo en campos de refugiados en los países limítrofes, Jordania, Líbano, Siria, Egipto, etcétera, etcétera. Sobre todo en Líbano, Siria y Jordania. Los palestinos refugiados fueron repartidos entre 69 campos de refugiados. Desde 1949 se creó la UNRWA, la única agencia específica para los refugiados palestinos, para asistir a los palestinos en los campos de refugiados con dos fines. Uno, que es noble, es decir, asistir humanitariamente a los palestinos, pero es que realmente el otro objetivo oculto era cómo apostar que con el tiempo y a través de la UNRWA el tema de los refugiados se convierte en un tema permanente y que el derecho al retorno que fue aprobado en 1949 vaya desapareciendo. Este es el objetivo y el mensaje que a través del cual la UNRWA tenía esta doble tarea. Los palestinos el día de hoy son más de 7 millones que viven en los campos de refugiados. Los palestinos somos ahora 14 millones y medio. Hay 7 millones que viven en los territorios ocupados, tanto 48 como con ciudadanía israelí, casi 2 millones, 1.800.000. 3 millones en Cisjordania, hay 2.200.000 en Gaza. El 85% de los palestinos de Gaza son también refugiados. Y los refugiados que hay en Jordania, en Siria y en el Líbano. Ahora bien, la UNRWA venía asistiendo a los campos de refugiados desde su creación y siempre ha tenido altibajos en su financiación debido a la política que a veces chocaba contra las intencionalidades ocultas por parte de Estados Unidos y las potencias occidentales que realmente perseguían el segundo objetivo oculto, era que los palestinos vayan olvidándose de generación en generación de su propia causa y se normalicen, si cabe, en los países de recogida. Esta es la situación. La UNRWA, a partir de los acuerdos de Oslo, lamentablemente también ha sufrido un revés desde el punto de vista de la financiación y de la asistencia.
Y a partir de la primavera árabe, lo que viene a llamarse la primavera árabe, francamente ha habido todavía más retroceso, puesto que los campos de refugiados han sido objeto de ataques en los distintos países, sobre todo en Siria y en el Líbano. Al mismo tiempo se abren las puertas para que muchos palestinos, sobre todo entre los jóvenes, abandonar los campos de refugiados y refugiarse en los países, sobre todo europeos, América y Canadá, siempre y cuando estos jóvenes se olviden de su propia causa. Por lo tanto, la ONU iba reduciendo su asistencia a los campos de refugiados. Esa es la situación, digamos, en pocas palabras. A partir del 7 de octubre, los palestinos en Gaza, que están asediados por tierra, mar y aire, llevan 17 años, desde que Hamas gobierna esta franja a partir de las elecciones del 2005, y cuando toma el poder en Gaza realmente está bloqueada, y que el objetivo era, por un lado, dividir a los palestinos entre dos autoridades, la autoridad de Ramallah y la autoridad de Gaza, y rebajar el techo de las reivindicaciones palestinas, reducir el tema de los palestinos en un tema secundario. En el caso de Cisjordania sabemos lo que se pretende es anexionar de forma progresiva los territorios, confiscando las tierras, creando un muro de separación, persiguiendo a los palestinos activistas, desterrar al mayor número posible de esta gente para, de alguna manera, vender de que Israel está en disputa territorial con los palestinos, y los palestinos no tienen derecho territorial histórico en Palestina. Esta es la situación en la que estamos hasta el 7 de octubre. El 7 de octubre los palestinos responden con la acción que hemos asistido todos, y que han de alguna forma intentado tildarla como acción terrorista de una organización terrorista islámica que se llama Hamas. Y la realidad es totalmente ajena a esta definición. La resistencia palestina es un derecho que tiene el derecho de resistir, legitimado por el derecho internacional como pueblo ocupado, para buscar su autodeterminación y retorno a su lugar de origen. Este es el objetivo que nunca puede derogarse en el tiempo. Es un derecho reconocido, archirreconocido por el derecho internacional, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por las sucesivas resoluciones emanadas de la misma instancia internacional. Muchas gracias, Mayer. Quiero darle la palabra a dos personas del público que te van a hacer dos preguntas también para poder ir redondeando y satisfaciendo también las inquietudes del público. Mi nombre es Michael, soy alemán y residente en Chile desde hace 30 años, y mi pregunta es la siguiente. Desde el comienzo de la ocupación del territorio palestino por el Estado de Israel, ¿cuáles son las soluciones que se han planteado o está planteando para resolver el problema de los refugiados? Desde la creación del conflicto, o sea, de la epopeya palestina de 1948, desde la declaración del Estado de Israel, es decir, estamos hablando de 76 años ya, ha habido, primero, la primera resolución fue la partición de Palestina en 1947. Esta es la primera, para crear dos estados en el territorio palestino. Todavía Israel no existía, y esta fue precisamente es el origen del conflicto. Aunque remonta a tiempos atrás, cuando el colonialismo británico estableció el mandato sobre Palestina, y en base de la declaración Balfour dio derecho que no tiene para crear un hogar nacional a los judíos en Palestina, ahí cuando empieza el conflicto realmente. Pero es que, digamos, legalmente, desde la Sociedad de las Naciones en 1919, establece el mandato británico, y el mandato británico hace posible que las bandas sionistas se preparen militarmente para ocupar Palestina y declararse en el 48 como Estado. El 47, Inglaterra, ya después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es dejar a su suerte la situación de los palestinos,
y hace la resolución en su instancia de partición de Palestina en 2 estados. La resolución 181. Esa es la primera. Por lo tanto, si queremos hablar de referencia internacional para crear 2 estados, es esta, la de 181. Pero luego, en 1949, fue la resolución 194, la del derecho de retorno y indemnización a los palestinos que fueron obligados a abandonar su tierra. Eran más del 90% de la población. A partir de ahí empezó una larga historia de luchas y de matanzas desde el 56 al 67, la Guerra de los 6 días, pasando a la Guerra del 73. Ha habido varias resoluciones de las Naciones Unidas, entre ellas el 242 y el 338, y todas ellas han planteado encontrar solución a la causa palestina, pero siempre reduciendo el nivel de esta reivindicación palestina a un Estado de un pueblo, a un pueblo refugiado que habría que darle una solución humanitaria. Por lo tanto, el 242 y el 338 no corresponden al derecho histórico e inalienable que en 1974 fue restablecido por la resolución 32 y 336. Hasta llegamos a la Conferencia de Madrid. La Conferencia de Madrid intenta de alguna forma volver a tomar las riendas de la situación a tenor de los intereses hegemónicos norteamericanos, que entonces, al caer la Unión Soviética, se veía en condiciones para imponer su criterio unilateral a la causa palestina. ¿Cómo se culminó? ¿Cuál era el fruto? Los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo estipulaban que habría que crear un Estado palestino en 5 años. ¿Y qué pasó? Durante estos 5 años Israel multiplicó por 15 la confiscación de tierras y convirtió a los palestinos en poblaciones, digamos, de alguna forma aislados, ¿no? Como en Sudáfrica. Y creó el sistema de la apartheid, construyó el muro hasta la fecha del día de hoy. Por lo tanto, no hay una solución, no hay una propuesta seria para que haya solución al conflicto palestino desde la instancia internacional. Muchas gracias, Mayer. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, ¿cómo está? Yo soy Josefa Butnik y quería preguntarle qué derechos y garantías tiene un refugiado y cuáles son las particularidades también de un refugiado, en este caso palestino. Si queremos atenernos a lo que es la Declaración de Ginebra, la tercera y la cuarta, la Declaración de Ginebra sobre los derechos humanos en tiempos de guerra y de la ocupación, la fuerza ocupante siempre tiene la obligación de asistirle al pueblo ocupado todas los digamos, elementos que le corresponde al ser humano, ¿no? Desde la alimentación hasta la seguridad física, la integridad física, los derechos humanos, no ser maltratados, no ser detenidos, a no ser que haya un delito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos derechos, digamos, han sido, en el caso de los palestinos, el campo de refugiados, muy lejos de ser asistidos de una forma digna. Es decir, los palestinos tuvieron que sufrir todas las consecuencias de los cambios, tanto climáticos como geográficos, como, digamos, asistenciales por parte de las autoridades de turno, porque ni la ONU tenía las condiciones para poder asistir formidable, digamos, convenientemente a los palestinos, salvo bajo mínimos, y también los estados de anfitriones no podían, cuanto menos, por ejemplo, en el caso del Líbano, hay 77 oficios de los palestinos que los palestinos no pueden ejercer, ninguno, ni médicos, me refiero a sectores del Estado. Si tú quieres montar una clínica médica en el campo de refugiados, allá tú, pero es que como derecho a poder montarme el trabajo como cualquier médico libanés, esto ya no hay. La UNRWA lo que te proporcionaba estudios hasta el bachiller. A partir de ahí había becas en algunos países que te daban para que estudies fuera del país, o los países árabes, me refiero a Egipto, Siria, Irak,
o en Europa y muchas veces a costa de tus familiares. Esta es la situación que en general hemos tenido que sufrir los palestinos que vivimos en los campos de refugiados, como es mi caso. Yo viví en campos de refugiados en Jericó y luego en Jordania y tuve que venir a España a estudiar a costa de mis padres. Y si mis padres no hubiesen tenido el mínimo para poderme mandar quitando el pan a sus otros hijos, yo no podía haber venido a estudiar. La UNRWA en este caso no se encargaba de darme carrera. Y por lo tanto la situación política también incidía en este caso. Esta es la situación, a grosso modo, de los palestinos en los campos de refugiados. Muchas gracias, Mayed. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Vamos a una pausa y ya volvemos para seguir conociendo a la diáspora palestina en Chile. Bien, ya estamos de regreso y vamos a conversar con Aya Al-Hamidi, una refugiada palestina que vive en Chile desde el 2008. Llegó a Chile a los 6 años con su familia. Hoy es asistente dental y el próximo año ingresa a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Vamos a conocer algo más de Aya en el siguiente video. Aya Al-Hamidi nació en Irak. Sus padres llegaron a Bagdad desde Haifa, huyendo de la violencia de la Segunda Intifada. Entre los 4 y los 7 años, vivió en el campamento de refugiados de Al-Tanaf, en la frontera de Siria e Irak. El recuerdo de los sufrimientos, humillaciones y carencias vividas allí aún están presentes en ella. Llegó a Chile con su abuela, sus padres y hermanos en 2008 en un programa de la ONU que dio refugio a 127 familias. El impacto de este cambio lo sufren más los mayores, señala. El idioma, las costumbres, hacen que añoren su tierra, a pesar de que aquí las condiciones de vida sean más favorables. Aya es activista y participa en Acción por Palestina. El heroísmo, adjetivo siempre presente en los relatos de la resistencia, se conjuga con el profundo amor por su abuela, lo que alimenta su convicción y es el motor que la impulsa en la lucha por liberar a su tierra de toda opresión. Muy bienvenida, Aya, muchas gracias por aceptar esta invitación. Tú llegaste con tu familia en el 2008 desde la frontera entre Siria e Irak. ¿Nos puedes contar cómo llegaron al campamento en la frontera, de dónde venían y cómo vivían en este campamento? Mis recuerdos son vagos, pero lo único que queda marcado en todos los recuerdos que tengo de cómo llegué a ese campamento, de cómo salí, son los traumas. Cómo llegamos a ese campamento en Irak, yo viví la mayor parte de mi infancia con mi familia, mis padres, mis abuelos paternos y 4 de mis tías paternas. Mi papá recibía amenazas de parte de, no recuerdo bien qué ejército, pero en Irak estaba controlado, regido por un ejército, no sé, el estadounidense o alemán. Entonces recibíamos muchas amenazas y llegó un punto en el que cuando nació mi hermana, en medio de una guerra, recibió una amenaza aún más fuerte que en mitad de la noche dijeron ya, listo, filo, tenemos que ir. Y empezamos a guardar las cosas, lo que teníamos, y una familia nos ofreció llevarnos hacia Siria, porque tenían como una van o algo así. Y nosotros, bueno, genial, fuimos con esa familia y en mitad del camino, ni siquiera llegando a la frontera, a unos 80 kilómetros de la frontera más, esa familia dice, ya listo, se bajan acá, no podemos llevarlos. Pero ya estábamos muy lejos de Bagdad y no estábamos cerca de la frontera de Siria. Así que nos quedamos varados en medio de la nada, desierto por así decirlo, 2 días hasta que una persona nos encontró y nos dijo, ya saben que más adelante, un poco más adelante hay un campamento que el UNRWA puede como que facilitarles unas carpas, no sé qué. Y nosotros no sabíamos, o sea,
en Irak vivíamos una vida, por así decirlo, comparado con eso, lujosa. Y llegamos tipo sin saber nada. Yo tenía, no sé, apenas 4 años, 5, mi hermanita recién nacida. Llegamos en la primera tanda, llegamos mis padres, mis hermanos y yo, porque mi papá recibió la amenaza directa hacia él. Después nos quedamos en ese campamento durante 3 años. Un campamento llamado Al-Tanaf, como había dicho, que estaba como que a unos 100 kilómetros de la frontera de Siria. En ese campamento recibía ayuda de parte de la ONU y algunas organizaciones como la NERWA y todas esas cosas, pero siguen siendo aportes que son, no sé, carpas que no son impermeables. Si se incendia algo, listo. Si nieva, no puedes protegerte del frío. Muchas personas murieron por hipotermia, algunas personas murieron por el fuego, porque si se quema una carpa, se queman todas. Durante mi estadía en ese campamento, como que lo que nunca podría olvidar son 3 incendios que se causaron ahí, y en esos 3 incendios murieron casi 40 personas, algunas de ellas amigas cercanas mías en ese entonces. Y bueno, cabe destacar que ahí no había ni hospitales ni educación. O sea, cada padre del campamento decía, ya, yo les enseño matemática, ya, yo les enseño árabe, como para mantener la educación, por así decirlo. Otros, como que artistas, no sé qué. A unos 10 kilómetros de donde vivíamos había un campo de asfalto gigante que era el campo de juegos para nosotros. Obviamente llegar a él era peligroso porque uno cruzaba por lugares donde estaba lleno de serpientes, no sé qué, pero para nosotros era como un reto, una aventura ya, llegar hacia allá para los niños, que los papás, los adultos no pueden ni caminar. El campamento en sí tenía una longitud de casi 5 kilómetros y ahí habían unas 3.000 familias aproximadamente, sin contar que ese campamento era una rama de campamentos. Como a unos 50 kilómetros más había otro campamento que se llama Al-Walid, que una de mis tías se quedó ahí. Y por así decirlo, como que era casi imposible verla, porque había cercos que separaban los lugares y todo eso. Mis traumas, por así decirlo, son el fuego. Cuando llovía jugábamos en el mar, por así decirlo, porque la carpa, o cuando nevaba era lo más divertido, porque aquí, por así decirlo, nunca he visto nieve tal como lo he visto allá. También están las veces que ya, por ejemplo, queríamos papas fritas y eso era oro allá para los niños, entonces como que un señor que tenía plata decía, ya miren, sí, porque a él le encantaba comer serpientes. Si me consiguen esa serpiente, les doy tal. Entonces era como un juego para niños. Por ejemplo, acá muchas veces como que veo los escorpiones. No me da miedo porque de pequeño desmenuzaba escorpiones, o sea, y me decían, oye, pero ¿cómo no te da asco? No, o sea, no solo matábamos los escorpiones, sino a veces aprendíamos tanto a sacarle su cosita que... ¿Aguijón se llama? Aguijón. Su aguijón, y para dejarla que siga, o como que encuentra la cueva de donde guardan los huevitos. Eso eran nuestros juegos, porque por así decirlo no había televisión, no había nada. En el primer incendio que hubo se quemaron como unas 300 carpas. Y entre esas 300 carpas, 4 personas murieron. Una de esas personas, una persona con discapacidad mental y otras con discapacidad física que no podían como salir, tomar su propio rienda como para irse. Nosotros alcanzamos a salir con lo que teníamos en la mano y mi abuela, que por así decirlo es mi razón de velar más por Palestina, lo único que pudo como agarrar era un Corán que su madre le había dado.
Cuéntanos un poco cómo fue la decisión de llegar a Chile. ¿Cómo nace esta posibilidad de venirse a este territorio tan lejano, además? En realidad no sabíamos que existía Chile. Literalmente era como que llegó la ONU en ese entonces y llegaron profesores y médicos. Ay, es que no podemos dejarlos vivir de una forma tan inhumana. Y yo como que ahora pienso y digo, bueno, qué hipócritas que son. O sea, es como que de una forma tan inhumana, literalmente vivíamos mucho mejor que como está viviendo Gaza hoy en día. Llegó la ONU, empezaron a decir ya que no podemos dejarlos aquí, que los vamos a sacar, que hay muchos países que estaban recibiendo refugiados. Y nosotros no sabíamos qué era Chile, o sea, lo único que sabíamos que existía América, los continentes, pero no sabíamos Chile, Brasil, o sea, no, nada. Entonces dijeron que había muchos países que recibían. Mi familia se repartió, por así decirlo. Llegamos mis padres, mis abuelos paternos, uno de mis tíos paternos y una de mis tías paternas con cada uno de sus hijos aquí. Una tía salió su nombre a Estados Unidos, mi abuela materna y mis tíos maternos su nombre a Suecia. Entonces como que se repartieron y no les importaba que tú eras familiar de este. O sea, a nosotros nos tocó suerte que nos tocó juntos, pero hubo, no sé, unas de las personas que llegaron aquí tenía su hermana gemela, o sea, la hermana tuvo que irse a otro lado y la mujer llorando y como que por favor es mi hermana, no pueden dejar como que esté sola, no podemos hacer nada, o sea, donde sale tu nombre tú te vas. A Chile llegaron 3 tandas. Sí. La primera tipo fue creo a La Calera, otra a San Felipe y nosotros llegamos con la tercera tanda que llegamos a Santiago. Y ahí estuvimos viviendo por Recoleta y ya después como que cuando arreglamos, como por así decirlo, nuestra economía, empezaron a salir, porque por así decirlo nos dieron alojamiento en unos departamentos que estaban por Recoleta. Y se agradece porque llegamos sin saber nada. O sea, nosotros los niños aprendimos español rápido. Pero imagínense, mi abuela llegó a los 50 y algo y no sabe ni decir, o sea, sabe decir hola y sabe gritar en español porque hay gente que toca la puerta y ella no sabe hablar, entonces como que en español, o a veces me llama al trabajo y me dice, oye, hay un loco ahí que está hablando, entonces tampoco le entiende. Y mi papá habla español, pero entrecortado, así como muy árabe, muy bueno, pero solo para tranquilizarte, ¿no? Los que llegaron con nuestra generación nunca aprendieron a hablar español y terminaron hablando algo intermedio, ¿no? Entre español la mitad, árabe la mitad, y los nietos, hasta el día de hoy, imitaban a los abuelos riéndose de cómo ellos hablaban cuando jugaban entre ellos. Es algo que pasa en todo y que ha pasado muchas veces. Hoy día, ¿cómo es la vida de ustedes aquí? Estables. No voy a decir somos ricos o somos pobres, estamos estables. Agradecemos mucho el refugio que nos dio Chile porque fue, no sé, una pizca de viento en un tiempo de calor. Entonces fue como devolver a la vida un futuro. No sé si se entiende el término, porque es como nos dieron oportunidades, muchas oportunidades, y yo siempre digo, odio cuando una persona tuvo la elección de venir a Chile y quejarse. Porque por más que, bueno, esté pasando lo que pasa en Chile, Chile es un país que apoya, que es próspero para poder vivir bien si tú haces las cosas bien. Nosotros siempre, cuando llegamos, me dicen, ¿por qué no te devuelves a tu país? Yo no tuve oportunidad de elegir si venir o no. Si me hubieran dado la oportunidad, yo volvería a Palestina y moriría en Palestina. Pero no se me dio la oportunidad de decir, oye, ¿quieres ir a Chile? ¿O sabes qué es Chile? No, era una niña que, listo, nos pusieron ese término de venir a Chile, nosotros ya, listo, aceptamos y venimos. Y
nunca voy a desaprovechar cualquier oportunidad que se me den. Se me dio la oportunidad de estudiar en un colegio. Yo, por recibir mucho bullying por parte de los niños, que son, por así decirlo, ignorantes, ya que su base de crianza es ignorante, recibía mucho bullying, entonces preferí estudiar sola. Y decía, mi papá, no importa, yo estudio sola en casa, y me fue muy bien. Mis notas son perfectas, entré con una beca a donde estudié, terminé, me gradué el año pasado con muy buenas notas y ahora estamos hablando de una otra beca en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para poder seguir estudiando, seguir teniendo más oportunidades, porque siempre, y lo dije en una de las charlas que tuvimos con las personas que fueron a grabar en mi casa, siempre si se cierra la puerta hay una ventana, y yo no sabía que esto se llamaba Ventana Palestina, y fue como... Pero siempre si me cierran la puerta, sin importar quién la haya cerrado, siempre voy a romper una ventana para tener otra oportunidad. Y Chile es un país que ha dado muchas oportunidades, y yo agradezco eso. Para finalizar, una pregunta, creo saber la respuesta. ¿Sueñas con volver? Obvio. No, sí. Es como un deseo del alma, o sea, literal, ábranme la frontera, o sea, no me importa ir para morir, si es morir por mi patria. O sea, no me importaría ir. Y hace unos días mi abuela me dice, oye, pero ¿cuándo vas a pensar en casarte? Porque los árabes son así, ¿cuándo te voy a casar? Yo les digo, cuando Palestina esté libre me voy a casar con un hombre de Gaza. Un hombre que luchó, que sobrevivió a todo lo que está pasando en Gaza. Porque esos valen la pena. Y no me importa ir a casarme para morir allá, no importa. Pero volveré a Palestina. Como dice el dicho, volveremos, volveremos. Sin importar. Nos fuimos pequeños, millones quedaremos. Así que, eso. Muchas gracias, ella. Gracias a usted por todo. Por escuchar, por haberme contactado, porque aquí en Chile, por más que yo ame el lugar y todo, está regido por jerarquías de sionismo y es muy difícil expresar todo sin que la gente corte y edite lo que dices. Así que muchas gracias a usted por darme la oportunidad de decir todo lo que está dentro de mí, por así decirlo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a una pausa y ya volvemos para cerrar este capítulo de Ventana a Palestina. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. نعمة ذيب كفر عنان أضعكة من الجليل عمري صار يعني يمكن 80. أنا طلعت بنت 48 كان عمري 7 سنين. المغارة اللي بفلسطين أحسن من قصر الجمهوري هون المغارة بس إجوا اليهود تمنهم استحلوا المنطقة الشمالية كلها إجا عاد ميلوا على البلد صاروا ميلوا اللندات والشباب صاروا قالوا بدنا نسجلكم للأعاشي ضبوا العالم كلها بساحة وسيعة كبيرة يعني طلعنا هيك من بيوتنا ما قالوا هيك بدنا نسجلكم للأعاشي ما بدنا وطلعنا والله لو انه محرمه ما طلعنا من بيوتنا بيتنا راح حبط بتحطيش راسك على مخدر لما تتذكري كل يوم بفكر بفلسطين خصوصا عندنا بهالمخيم تعيسه مخيم هذا تعيسه بالمره راحت الحارة الله لا يوفقك يا سعد جنوي. Como dijimos en un comienzo, el drama de los refugiados palestinos nace con la Nakba en 1948, cuando el Plan Dalet destroza más de 500 aldeas palestinas y provoca la huida de cerca de 800.000 palestinos que fueron arrancados de sus hogares y que nunca pudieron volver. Muchos de ellos se distribuyeron en más de 60 campamentos, algunos ubicados en los territorios palestinos que todavía no estaban ocupados, otros en los países limítrofes con Palestina. Este drama
fue abordado en 1948 por Naciones Unidas, y en la resolución 194 de 1948, Naciones Unidas decretó el derecho eterno al retorno de los palestinos a su tierra, el derecho a una indemnización y la imposibilidad de cambiar el status quo sobre el terreno usando las casas de los palestinos, ¿no?, como fuente de cambio, pero a pesar de todo aquello, con la complicidad de Occidente, Israel continuó con su plan colonizador. Años después, Israel ideó la ley de los ausentes, una ley por la cual ponía las propiedades y los bienes de los refugiados palestinos en custodia, supuestamente a la espera de su retorno. Pero una vez que ellos mismos decretaban que ya no volverían, las traspasaban a entidades privadas o públicas, o bien a personas naturales, para que ellos vivieran o ocuparan los bienes de los palestinos. Naciones Unidas desde un comienzo formó la ACNUR como la agencia específicamente dedicada al tema de los refugiados en todo el mundo, pero fue tal el caudal de los refugiados palestinos que en 1950 tuvo que crear la UNRWA como una agencia especial para los refugiados palestinos. Israel jamás reconoció el derecho al retorno y continuó con una expoliación que se complementó en 1967 con una nueva oleada de refugiados palestinos provenientes de la guerra del 67 y de la ocupación total de todo el territorio palestino y de parte del Líbano y de Siria, ocupaciones algunas que duran hasta el día de hoy. Estados Unidos siempre bloqueó cualquier intento de condena de la negativa de Israel a aceptar el derecho al retorno, y mientras Israel propuso este Departamento de Asuntos Árabes, a través del cual promovió la reinstalación definitiva de los palestinos expulsados por Israel de sus tierras en los países árabes limítrofes, pensando y proponiéndole al mundo que estarían de mejor manera siempre si es que se integraban a las sociedades árabes a las cuales no pertenecían. Paralelamente, Israel continuó criticando a la UNRWA hasta el día de hoy por, según ellos, eternizar el drama de los refugiados palestinos e impedir su integración y su asimilación a otras sociedades. Este problema, el de los refugiados palestinos, ha sido utilizado como un arma trascendental, y la negativa a aceptar el derecho a retorno de las y los palestinos a sus tierras es porque saben que conformarían una mayoría absoluta que impediría cualquier posibilidad de la continuación del Estado judío como un Estado teocrático y exclusivamente sionista. Vamos a dar la oportunidad para las preguntas del público. Les ofrezco la palabra para poder profundizar en este tema. Mi nombre es Bárbara Plaza y mi pregunta es la siguiente, Daniel. ¿Los ataques de Israel contra los campos de refugiados son actos de revictimización y violan las garantías que protegen a los refugiados? Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Yo tengo un conflicto entre la ética y la estética de la pregunta, porque desde la perspectiva legal efectivamente corresponde a una revictimización y viola todas las garantías de tratamiento de civiles en tiempos de guerra. Pero para mí, en lo personal, esto no es una guerra. El mundo se ha podido dar cuenta que esto es parte de una política de exterminio físico y político del pueblo palestino. Por lo tanto, el ataque a los campamentos de refugiados palestinos no es una revictimización, entre comillas, que uno podría decir eventual, sino que es una política establecida de tierra arrasada que Israel ha planteado desde el 48 mismo, incluso desde antes, para quedarse con toda la tierra y eliminar a toda la población palestina de sus territorios ancestrales. Hola Daniel, mi nombre es Nicolás Escafi Maulén y como nieto de refugiados palestinos en este país me gustaría preguntarte hasta qué punto el derecho al retorno de los refugiados palestinos es una prueba de la usurpación israelí. Gracias, Nicolás, por la pregunta.
Siempre yo me enfrento a un conflicto entre el ser y el deber ser. Para algunos, Naciones Unidas y el derecho internacional son ideales utópicos hacia los cuales debe avanzar la humanidad en el mismo tiempo que avanza la conciencia universal. Para mí está mucho más cerca de ser un instrumento de dominación de clase de escala global y por lo tanto que se haya establecido el derecho al retorno como una imagen lejana que algún día debía hacerse realidad, pero acompañada de ninguna acción concreta por parte de las potencias que pararon la misma Organización de Naciones Unidas, solo demuestra la hipocresía, el doble estándar y evidencia el verdadero carácter de instrumento de dominación de escala global que tienen los instrumentos legales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el derecho internacional. Están ahí sencillamente como una forma deseable, ¿no? Como un punto de referencia, pero nada hace pensar que el mundo entero esté ni comprometido ni convencido de lo que ahí se establece. El derecho al retorno más bien efectivamente es la prueba más contundente de la usurpación. Por algo este órgano establece como una forma de reparación no solo el derecho al retorno, el derecho a la reparación y a recibir indemnización por el daño causado. Es decir, ahí ya hay un juzgamiento de la potencia ocupante que hace evidente lo que tu pregunta contiene. Pero el derecho al retorno lo sostienen los refugiados palestinos, ¿no? En el último tiempo hemos visto cómo en medio de este ataque infernal, en medio de esta devastación provocada por la potencia ocupante, numerosos ciudadanos israelíes, entre comillas, han decidido arrancar de ese país volviendo a sus países de orígenes, lo que contrasta profundamente con la actitud que uno ve de todos los palestinos desplazados de Gaza y de todos los que hasta el día de hoy viven en los campamentos de refugiados, que están dispuestos, como bien lo dijo Aya, a volver y a morir en su tierra antes de seguir viviendo como refugiados. Mientras algunos ciudadanos israelíes arrancan volviendo a sus países de origen, los palestinos y las palestinas que viven en los campamentos de refugiados están convencidos y están determinados a volver a la tierra que los vio nacer, a ellos, a sus padres, a sus abuelos y a todos sus ancestros. No importa la maquinaria de guerra israelí, no importa el exterminio, no importa toda la complicidad de Occidente y de las potencias genocidas que hoy día acompañan a Israel. Los palestinos estaban en esa tierra antes de que llegara el primer invasor y estarán en ella una vez que se vaya el último. Los invito a mantenernos en contacto y esperamos la próxima semana poder encontrarnos en otro nuevo episodio de Ventana a Palestina.